vez más a este su espacio aquí en el streaming de la República. Como todas las tardes, muy feliz y honrada de acompañarlos de 3 a 4 por aquí. Hoy vamos a revisar en qué va el conteo electoral y, como cada tarde, qué ha sucedido con respecto a la coyuntura. Pues resulta que hoy tenemos que continuar con esta narrativa que estábamos analizando, desmenuzando ayer, que ha impulsado Juntos por el Perú, que se había cuidado mucho en una etapa inicial de hablar de un fraude, había alegado ciertas irregularidades, pero que ahora ya lo dice puntualmente, ya hace uso de la palabra fraude, no solo a través de la demanda constitucional que ha presentado contra el canciller, sino que hoy en una conferencia de prensa, Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú, ha dicho de manera francamente preocupante que no van a reconocer un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Vamos a escuchar al detalle qué fue lo que dijo y luego lo analizamos. Se habrá consumado. Por ello, nosotros, ¿qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia, a los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley, de la Constitución. Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica, popular, democrática, en base a la normativa, en base a nuestros derechos constitucionales. Apelaremos a la vigencia de nuestros derechos también en lo supranacional del sistema interamericano, de los derechos políticos. Bien, entonces en las declaraciones Roberto Sánchez alega un fraude en curso y pone en duda si será, si tendrá una actuación democrática con respecto a el reconocimiento de los resultados electorales cuando OMPE llegue al 100%. De hecho, OMPE hoy ha señalado a través de sus redes sociales que solamente está a la espera de la entrega de los resultados de los jurados electorales especiales para ya tener un resultado definido. Lo preocupante es que una declaración como esta pone en riesgo el juego democrático y lo que consideramos como democracia, que nos gusten o no los resultados, hay que respetarlos dentro de lo que siempre hemos alegado, de la misma manera en la que se criticó a Rafael López Aliaga en una primera vuelta alegando un fraude electoral, de la misma manera en la que se ha cuestionado que Keiko Fujimori no haya querido respetar los resultados electorales en el 2021 cuando ganó Pedro Castillo y haya también acudido a la narrativa del fraude, pues hoy hay que cuestionarse si Roberto Sánchez y su bancada, Juntos por el Perú, tienen suficientes elementos probatorios como para alegar un fraude, algo sistemático, algo orquestado, algo doloso y organizado para alterar los resultados electorales, la voluntad democrática de la población. No hay indicios para determinar que esto sea así. ¿Cuál es, mejor dicho, la columna vertebral de la acusación que hace Roberto Sánchez y Juntos por el Perú? Se centran en un cambio particular que hubo, que ciertamente merece aclaraciones y respuestas sobre el traslado de los votos del extranjero. En la primera vuelta, lo que se hacía es que las actas del exterior eran escaneadas en los consulados y digitalizadas de manera complementaria, se hacían las dos cosas, ambas cosas, al envío físico de estas. ¿Qué se ha respondido desde Cancillería y desde OMPE cuando se ha consultado desde Juntos por el Perú o se ha cuestionado el por qué esto cambió con miras a la segunda vuelta, en la que ya no se digitalizaron las actas, sino que solamente se estableció el envío a través de valijas diplomáticas físicas acá de retorno al Perú para ser contabilizadas? Lo que han dicho es que en la primera vuelta se cuestionó mucho el uso del sistema de transmisión de actas electorales
por sus siglas STAE, y que no se empleó en la segunda vuelta. Se decidió, de hecho, alegan que por transparencia, que fuesen enviadas de manera física y que no se ha visto alterada la cadena de custodia, que es justamente lo que cuestiona Juntos por el Perú, que dice que ha habido un periodo de tiempo en el que esto se ha visto alterado y no saben qué ha sucedido con los votos, y sobre todo, pues ponen en la mira al canciller pidiéndole que explique por qué es que Cancillería le pide a OMPE que tome esta decisión. Es cierto, es legítimo, hay vías legales para cuestionar, y por supuesto que hasta la última instancia, dentro de lo que permite el marco de la ley y las instituciones del proceso electoral, la agrupación de Juntos por el Perú tiene derecho a cuestionar, a pedir explicaciones, pero va a tener que llegar un momento en el que, agotadas las explicaciones de Cancillería y de OMPE, que Frank ya salieron a decir lo que tenían que decir, no van a decir más. Quizás en la investigación a lo largo de esta denuncia constitucional que han presentado puedan interpelar a más respuestas, pero por el momento va a tener que llegar un momento en el que haya una proclamación de resultados oficiales, y quien haya resultado el perdedor de la elección, sea Keiko Fujimori o sea Roberto Sánchez, va a tener que reconocer como demócrata a la persona que ha sido elegida, así sea por uno, por dos, por tres votos más por encima del otro, con una ventaja muy ligera, pero finalmente definida en las urnas de manera democrática, porque no hay elementos suficientes para hablar de que se ha constituido un fraude electoral. Entonces, vamos a ver, porque esto sí, sin duda, pone en riesgo el juego democrático y no le suma a Juntos por el Perú, sobre todo por quienes ya necesitamos empezar a hablar de cómo se va a consolidar la oposición, desde dónde se va a organizar la resistencia, cómo se va a ejecutar esta cohesión de fuerzas democráticas. Todos estos temas ya son necesarios porque va a haber, queramos o no, una proclamación. Bueno, tengo que pasar rápidamente a hablar antes de nuestra entrevista de hoy, que tiene que ver con la lucha que ha emprendido Delia Espinosa por sus derechos, sobre lo que está haciendo el Congreso. Mañana es el último día de la legislatura y han aprovechado hoy, el día de hoy, para aprobar un paquete de leyes que tiene como objetivo la impunidad. Se aprobó en segunda votación y solo falta que sea revisada o promulgada por el Ejecutivo, por el señor Balcázar, la ley que establece que las Fuerzas Armadas, militares y policías solo podrán ser procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones dentro del fuero militar. Quiere decir que en paralelo no se puede abrir ningún tipo de investigación en el fuero ordinario civil, por lo que se determina como delitos ejercidos en sus funciones. En cristiano, en sencillo, esto habla de permiso para hacer uso y abuso de la fuerza. Tiene que ver con los casos, no solo mirando hacia el pasado, sino en el presente y en el futuro, en el que la policía reprime de manera desproporcionada, como han establecido en instancias anteriores diversos organismos internacionales, contra población civil desarmada. Se aprobó en el Congreso con 52 votos a favor, particularmente de Fuerza Popular y de Alianza para el Progreso, un muy mal síntoma de lo que podría venir en lo que es prácticamente lo que va a suceder, un gobierno de Keiko Fujimori, ¿no? Un muy mal síntoma de lo que podría ser allanar el camino hacia la impunidad. Si un caso está siendo analizado en el fuero militar, si un policía o un militar que, por ejemplo, asesinó, cometió un delito de homicidio contra una persona que estaba protestando, entonces solamente va a poder ser investigado dentro de un fuero que está conformado por fuerzas armadas, supuestamente porque son quienes realmente, según establece esta ley, tienen criterio para evaluar cómo funcionan los operativos. Esto nos hace pensar, por supuesto, por ejemplo, en la masacre de Colcabamba, que recién empezaba a dar primeros pasitos mínimos de justicia
con la detención preliminar de los 8 militares implicados. O nos hace pensar, por ejemplo, en el caso de Eric, el adolescente de 17 años que fue asesinado bajo custodia policial en una comisaría de Manchay. Todos los policías y militares implicados, por ejemplo, en estos dos casos, no podrían ser evaluados, no podrían ser juzgados dentro del trayecto que se está siguiendo en este momento, que es el penal civil. No solo eso, sino que tiene también que ver, y lo ha advertido Carlos Rivera de IDL, con los casos que ya estaban abiertos y en investigación, por ejemplo, por las protestas sociales del 2022-2023. Recordemos, 50 personas asesinadas cuyas familias hasta el día de hoy no han obtenido justicia y cuyos casos probablemente vayan a verse archivados dentro de lo poco que se había avanzado en los fueros civiles porque van a pasar a un fuero militar nuevamente. Y es importante decirlo, el Tribunal Constitucional ya ha establecido que delitos como el homicidio y el asesinato no pueden verse en ese fuero. Delitos graves como tortura, homicidio, no pueden ser considerados delitos de función y no es aislado, porque dentro de este paquete que les menciono se ha aprobado también hoy en primera votación restringir lo que puede considerarse delito de lesa humanidad. Tiene que probarse que este delito fue cometido de manera generalizada o sistemática. Estamos hablando, señoras y señores, de paquetes express que otorgan impunidad absoluta a las Fuerzas Armadas, permiso para matar con la venia y complicencia del Estado, del Congreso, aprobado en mayoría por fuerza popular. Y antes de cerrar este primer bloque y ahora sí pasar con nuestro invitado, estábamos hablando de la gravedad de los casos que siguen existiendo y lo enlazo directamente con que no es loco o exagerado hablar de violencia policial. El caso de Eric ha sido uno que nos ha conmocionado y del que no podemos dejar de hablar. De 17 años fue asesinado bajo custodia policial en Manchay. ¿Y qué hace la policía cuando la familia de este adolescente y los vecinos van a protestar y a pedir justicia? Lo reprime. Con violencia, con lacrimógenas, había niños presentes dentro de las personas que habían ido a protestar con sus padres. Y así es como responde la policía. Rodolfo. Vamos, vamos ahí. Se han agarrado una moto lineal que estaba ahí. Vamos, vamos por acá. Gravísimo porque esto es solo un pedacito de lo que nos espera con la aprobación de estas leyes y el allanamiento del camino para la violencia y para silenciar cualquier tipo de protesta, de movilización ciudadana que pretenda luchar por sus derechos. Bien, vamos a, en esa misma línea, hablando de personas que luchan por sus derechos, de la batalla que ha emprendido la doctora Delia Espinosa, quien es clarísimo que está siendo víctima de una revancha, de una venganza de diversos actores del Congreso a quienes ha osado cuestionar. Ya está conectado con nosotros Rodolfo Pérez, quien es el abogado de la doctora Delia Espinosa. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué, Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. qué tal? ¿Cómo estás, Manuela? Un gusto estar aquí presente. Rodolfo, bueno, hoy nos enteramos que el Congreso ha oficializado la resolución de la inhabilitación de la doctora Delia Espinosa por 10 años para ejercer cargos públicos. Esto corresponde a la segunda inhabilitación, ¿verdad? La que está relacionada con la denuncia que hizo por el caso de los congresistas que cobraban doble sueldo. Sí, precisamente a la par, ¿no? Que la primera inhabilitación ha sido anulada por el Poder Judicial y además de ello, también se ha visto que la primera inhabilitación, ese primer caso, que se había también derivado en un proceso penal, también se ha archivado a nivel penal y se ha demostrado que no había ningún caso abierto ahí. Entonces, sabiendo que
se caía la primera inhabilitación por ser absurda, arbitraria y por tener relación con algo que la doctora nunca hizo, que fue firmar un reglamento, se planteó esta segunda inhabilitación. Y hay que recordar que la segunda inhabilitación se votó inicialmente en marzo de este año y no alcanzaron los votos, lograron 57 votos en aquella oportunidad. Se plantea una reconsideración y 2 meses después esa reconsideración se vota. Absolutamente absurdo, porque en esa reconsideración votaron congresistas que no nos escucharon. Por ejemplo, votaron más o menos unos 9 o 10 congresistas más que no estuvieron en la primera sesión, lo cual vulnera el derecho de defensa y el derecho a ser oído por las partes, porque ese es un derecho fundamental del debido proceso. ¿Cómo puede votar gente que no sabe lo que está votando, que no ha estado presente en la sesión? La doctora, además, ninguno de nosotros fuimos notificados de esta reconsideración ni cuándo se iba a dar, simplemente reconsideración, y vaya usted a saber cuándo el Congreso lo iba a programar, lo iba a establecer. Evidentemente nos dejaron sin derecho a la defensa. Y caso extraño, que seguramente muy pronto se va a saber por qué han hecho esto. Esta votación se dio el 7 de mayo, pero la resolución se publica recién el día de hoy. Yo creo que alguna argucia o triquiñuela legal que tiene que ver con, de repente, el tema de retirar a la doctora del Colegio de Abogados de Lima, tiene que ver con esta situación de que publiquen justo ahorita la resolución, ya después de que se ha publicado la ley del Colegio de Artistas. La infame ley del Colegio de Artistas que introduce un párrafo de manera ilegal y delincuencial hablando del tema de los inhabilitados para el ejercicio en colegios profesionales, que no tenía nada que ver con el Colegio de Artistas. Entonces, Parece que lo han estructurado bien, ¿no? Porque cuando se habla de la ley del Colegio de Artistas, que aprovechemos y hablemos un poco sobre esto, que no tendría absolutamente nada que ver con la doctora Delia Espinosa, pero en la que de manera muy hábil se introduce a último momento por Segundo Montalbán, en complicidad con Valdemar Cerrón, una cláusula que establece que las personas inhabilitadas de ejercer cargos de función pública no pueden liderar, no pueden ser partícipes de este tipo de organizaciones cuando se trata del Colegio de Abogados, de una institución además privada sobre la que el Congreso no debería tener ningún tipo de competencia o injerencia, ¿no? Pero a lo que voy en particular es, no sé si usted llegó a ver la entrevista en la que al señor Rospigliosi le preguntan, ¿no? ¿Por qué él Segundo Montalvo, perdón, Segundo Montalvo, el congresista, cuando le preguntan a Rospigliosi por qué, si tiene algo que ver con esta ley que ha sido llamada la ley de Elia Espinosa, él se ríe, se carcajea y dice, revisen quiénes han sido las personas que la han promocionado. Yo no, yo solamente la he firmado. Por eso digo que el señor Segundo Montalvo y Valdemar Cerrón, que no es casualidad, sean aliados del fujimorismo en la bancada fujicerronista, sean quienes lo introducen para lavarse las manos el señor Rospigliosi. bueno, ya dentro del Congreso, algunos congresistas que han al menos salvado su dignidad frente al pacto mafioso nos comentan a nosotros que Perú Libre básicamente son los sirvientes del fujimorismo, ¿no? Entonces, y así quedarán en la historia. O sea, Perú Libre y el señor Cerrón, sirvientes del fujimorismo. Eso yo creo que no hay ninguna duda por la manera en que han votado, las decisiones que han tomado, las leyes que han aprobado juntos. A nadie le queda ninguna duda de ello. Entonces, lo que ha hecho el señor Montalvo y los señores de Perú Libre es simplemente ser comparsa del fujimorismo, que es realmente la fuerza política que ha impulsado estas inhabilitaciones contra la doctora Delia Espinosa. Pero acá va lo siguiente. El tema es que ellos no llegaron a los votos en la segunda inhabilitación. Plantean una reconsideración que es ilegal para juicio político, porque tú no puedes reconsiderar una votación y plantearla cuando a ti te da la gana y votar sobre algo que no se ha discutido en un derecho a la defensa, en una sesión donde votan congresistas que no la escucharon la primera vez a la doctora. Eso es ilegal, absolutamente ilegal y contrario a los derechos fundamentales de la doctora. Pero más aún es, apruebas esta ley de contrabando, que es la ley del Colegio de Artistas,
y luego, sabiendo que ella ya había sido inhabilitada, postergas, ¿no?, la publicación de la inhabilitación el mayor tiempo posible hasta que después de que sale la publicación del Colegio de Artistas, ahora sí sale la inhabilitación de la doctora Adela Espinosa. Por favor, ¿y quién maneja la mesa directiva? Es el señor Rospigliosi. Entonces, el señor Rospigliosi es quien agenda estos proyectos, le da prioridad a estos proyectos. El señor Rospigliosi es quien dispone qué resoluciones legislativas se publican o no, sabiendo que esta resolución ya había sido aprobada previamente, y también agenda las reconsideraciones, es decir, todo el entramado en torno a la inhabilitación de la doctora Adela Espinosa y a la pretensión absolutamente ilegal e inconstitucional de tratar de bloquear su mandato en el Colegio de Abogados, viene de la mano de este señor. Él es el autor intelectual de todo el ataque y la venganza contra la doctora Adela Espinosa. Y aquí no es mi opinión, basta leer el reglamento del Congreso, ver cuáles son las competencias del presidente del Congreso, y se ve que él es la persona que está priorizando las reconsideraciones, impulsando las inhabilitaciones, priorizando los proyectos de ley que van e introduciendo dentro del proyecto de ley que no tiene nada que ver disposiciones que la perjudican a la doctora Adela Espinosa, y finalmente publicando con retraso. Pero bueno, la respuesta la hemos dado el día de hoy, y bueno, en calidad de primicia lo tiene tu programa, es que nosotros hemos presentado el día de hoy la demanda de amparo ante la primera sala constitucional. Bueno, mientras siga existiendo el Estado de Derecho en el Perú, tenemos que ejercer nuestros derechos y ejercerlo con firmeza, con valentía. Lo hemos conversado con la doctora, y si publican hoy la resolución, bueno, de manera de esta resolución, de esta inhabilitación que es inconstitucional y es arbitraria, con un procedimiento que se ha hecho vulnerando todo el reglamento del Congreso. Bueno, si lo quieren hacer así, acá está la respuesta del Estado de Derecho y de las personas que creemos en la democracia y los derechos fundamentales, y será la primera sala constitucional la que verá este caso y resolverá este caso, que es la segunda inhabilitación que tiene la doctora ante el Congreso de la República. ¿Esta demanda de amparo es sobre la inhabilitación vigente o sobre la publicación de esta ley del colegio? No. Esto es sobre la inhabilitación de la doctora. Ok, perfecto. Esto es Esto es sobre la sobre... inhabilitación que está vigente, que es la segunda inhabilitación, y se ha presentado la demanda de amparo. Contra la segunda inhabilitación, frente a la resolución legislativa que han publicado el día de hoy, frente a esa situación que en realidad culmina todo este proceso de juicio político, que ha sido en realidad una venganza política contra la doctora por denunciar a estos congresistas por esa famosa doble percepción de ingresos del Estado, por aprobarse una ley para favorecerse a sí mismos. La doctora los denunció constitucionalmente y en represalia, en venganza, el Congreso la ha inhabilitado. Entonces, frente a ello, es que hemos presentado esta demanda de amparo ante la primera sala constitucional de Lima Metropolitana, que será quienes van a resolver este caso definitivamente sobre la inhabilitación. El caso del, vamos a decirlo, este famoso párrafo que han introducido el contrabando de la ley de Colegio de Artistas, eso lo cuestionarán los artistas definitivamente, porque también han mostrado que están en contra de esa normativa. Pero desde el lado concreto de la doctora, al menos lo que yo he conversado con ella, y seguramente ella, me parece que en tu programa lo ha dado a entender, esa ley simplemente no se le aplica a ella, ¿no? Es una ley que no tiene, que no es de su especialidad, está fuera del marco constitucional del Estado de Derecho, y el propio congresista Montalvo dijo en su momento que no se le iba a aplicar. Entonces, bueno, ya ese es un asunto que habrá que en su momento los artistas harán el cuestionamiento, no sé si judicial o político correspondiente sobre esta normativa. Ahora, Rodolfo, hay una preocupación, digamos, con respecto a cómo prosperen estas demandas de amparo, porque cuando hablamos de cómo operan los satélites del fujimorismo, tenemos que actualmente la Junta Nacional de Justicia, encabezada por María Teresa Cabrera, está proponiendo revisar la manera en la que actuaron los tres jueces, Sandra Aguilar, Néstor Paredes y David Suárez,
que en el mes de mayo le concedieron este amparo a la doctora Espinosa con respecto a la primera inhabilitación. Es decir, ustedes presentan un recurso como el que están presentando ahora, se le da la razón por la vía jurídica a la doctora Espinosa y la Junta Nacional de Justicia levanta la mano y dice un momentito, alto ahí, no tan rápido, no tan fácil, y empieza a presionar a los jueces sobre las decisiones que ejercen en el marco de sus funciones. Así es, así es. Básicamente das una sentencia acorde al derecho peruano, defiendes derechos fundamentales de una persona que reclama la defensa de sus derechos fundamentales en un proceso de amparo y simplemente te abren un proceso disciplinario. Entonces ya, evidentemente, para cualquier juez en el Perú, definitivamente cada vez es más difícil que la doctora Adela Espinosa encuentre justicia en el sistema judicial peruano. Porque si cada juez que le va a dar la razón, amparado en derecho, va a tener esta represalia, va a ser muy difícil. O sea, el Poder Judicial en este momento está sometido a una serie de presiones tremendas. Y se ve con otros casos. Ya hay una Sala Suprema que por no aplicar una ley del Congreso también se le ha abierto un proceso disciplinario. Ya hay un juez por criticar las leyes pro crimen, ya ha sido sancionado. Entonces, cada magistrado, por decirlo así, sea del nivel que sea, corre el riesgo de ser sancionado por la Junta Nacional de Justicia si defiende el Estado de Derecho. Y esto aquí, en el caso de la doctora, es muy grave porque ella tenía un caso previo ante un juzgado constitucional donde también suspendieron al juez que le dio la razón, el juez Torres Tasso. Entonces, si le das la razón a una persona que es incómoda para el poder político, que el poder político quiere vulnerar sus derechos y borrarla del mapa completamente, si le das la razón dentro del sistema judicial, te expones a perder tu trabajo. Básicamente te expones a que se te arruine la carrera y perder tu trabajo. Entonces, esa presión al sistema judicial, a la independencia judicial, es imposible en una democracia. O sea, ya esto es el camino, y lo he señalado también en X, este es el camino al autoritarismo. Y justo relacionándolo con el tema que hablabas al inicio de tu programa, ya no puede ser solamente la doctora Adela Espinosa. Cualquier persona que reclame justicia y choque con los intereses del poder político, sea un ciudadano que esté reclamando por sus derechos, que choque con algún general o algún policía o algún ministro o algún congresista que vaya a tener poder en el próximo gobierno, que tenga poder en este momento, evidentemente lo que va a pasar es que no le van a dar la razón. Y si le dan la razón, lo más probable es que haya una represalia contra estos jueces y esto tiene que parar. O sea, nosotros como sociedad civil y como comunidad de ciudadanos, como personas que creemos en la democracia, en el caso mío de abogados, tenemos que decir basta. Porque si no decimos basta a esto, evidentemente no hay posibilidad de que nosotros podamos ejercer libremente nuestra profesión y de que cualquier persona que recurra a nosotros pueda alcanzar justicia, porque esa justicia ya va a estar presionada por la Junta Nacional de Justicia. Y esto es un dato objetivo. Solamente los jueces que le han dado la razón a la doctora Adela Espinosa son los que están ahorita inmersos en este tipo de medidas disciplinarias de la Junta Nacional de Justicia. Solo los jueces que le han, de alguna manera, se han atrevido a no aplicar las leyes que son inconstitucionales del Congreso, les pasa esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Eso es una presión del poder político sobre el sistema judicial y sobre la cual creo que dentro del Poder Judicial me parece que los jueces supremos y la presidenta del Poder Judicial tienen que decir algo. Tienen que decir algo claro. Lo tienen que decir porque si no lo dicen, con todo lo que está pasando, lo que va a ocurrir es que van a barrer con todos los jueces y fiscales que tengan, siquiera se atrevan a tener un criterio independiente. Sí, es muy grave lo que vivimos y eso que ni siquiera tenemos aún un nuevo gobierno definido, pero sin que Keiko Fujimori haya llegado aún a ser mandataria, ya empezamos a ver graves indicios de autoritarismo de los que hemos advertido siempre, de manera puntual y objetiva. Y este es uno muy grave y me alegra que menciones al Poder Judicial,
porque sorprende ver a una Janet Tello o a magistrados que tienen cargos importantes que no emiten opiniones sobre leyes tan graves e inconstitucionales como las que acaba de aprobar el Congreso, cuando el mismo Tribunal Constitucional ya se ha manifestado sobre la imposibilidad de que delitos tan graves como homicidio, masacre, tortura, sean vistos en fueros militares. Pero tenemos instituciones mudas, silenciosas ante arbitrariedades como estas, que no emiten opinión alguna cuando la Junta Nacional de Justicia presiona a jueces por las decisiones que en absoluta libertad del ejercicio de sus funciones emiten. Y esto es muy grave porque refuerza esta teoría, que no es teoría, es realidad, de copamiento institucional que se podría agravar cuando esta fuerza política tome el Ejecutivo. Te quería preguntar en esa línea, Rodolfo, si a la doctora Espinosa y a ti, en su representación legal, les preocupa que la venganza se consume, aún si se puede un poco más, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, que por supuesto le da pues cierto aval a la bancada fujimorista, ¿no? Creo que ahí hay que distinguir primero dos cosas, ¿no? Primero, para tratar de tener una luz de esperanza dentro del sistema judicial y dentro de los operadores del derecho que somos nosotros los abogados, creo que hay que llamar a que la gente se pronuncie. Creo que a pesar de todo lo que está ocurriendo, hay jueces valientes que, sabiendo que pueden haber represalias contra ellos, jueces y fiscales valientes, sabiendo que pueden haber represalias contra ellos, están teniendo criterios independientes en este momento. Y yo sí quiero, para que no sea un programa donde solamente denunciamos lo malo, yo sí quiero reconocer ello, quiero saludar ello porque en este momento son héroes de la democracia y son héroes del Estado de Derecho simplemente por decidir de forma independiente y acorde a derecho. Eso es un punto. Y creo que eso se tiene que mantener, sean jueces de primera instancia o sean las máximas autoridades del Poder Judicial, que les corresponderá defender sus fueros y su independencia, porque la independencia judicial es un valor que está reconocido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales. Aquí no es que viene tal o cual señora, te amenaza con un procedimiento disciplinario y uno tiene que bajar la cabeza porque, caramba, es tu carrera, es de lo que vives. Entonces ya se están metiendo con un tipo de presión que es muy efectiva, pero también es muy baja, ¿no? Muy baja de un punto de vista ya humano, personal, ¿no? Eso por ese lado. Y en el caso del nuevo gobierno, bueno, dentro de lo que se puede pensar bien, se habla mucho de la reconciliación y de la paz. Un primer paso que debería de darse, si hablamos de ello, es que la señora que va a dirigir el país le pida a su bancada en un próximo congreso que anulen las inhabilitaciones de la doctora Elia Espinosa. Porque ella sabe, y los congresistas de su bancada saben, que esas inhabilitaciones fueron absurdas, ilegales y arbitrarias. Lo saben. Ellos lo saben. Entonces, si quieren dar un paso por la paz y la reconciliación y la reconstrucción institucional en el país, donde cada uno puede tener su espacio en democracia, es claro que nunca vamos a pensar igual y que la doctora Elia Espinosa muy probablemente no tenga nada en común con la señora Fujimori. Pero lo que sí es claro es que la doctora fue inhabilitada de forma absolutamente abusiva y absurda por el Congreso liderado por su bancada. Si hay un propósito de enmienda, ellos pueden anular las resoluciones legislativas. Hay precedentes de ello. Ocurrió en el año 2013 con las designaciones de magistrados del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo. El Congreso puede anular sus propias decisiones. También cuando se nombró a unos magistrados del Tribunal Constitucional, recordarás en ese famoso Congreso que se cerró. Ahí se nombraron a 2 magistrados del Tribunal Constitucional y eso se anuló. Entonces, ese tipo de medidas sí se pueden dar. Los actos del Congreso, las decisiones del Congreso se pueden anular. Y ellos tienen los votos, entre la oposición y ellos, tienen los votos para anular esas decisiones. Entonces, si quieren empezar con un pie democrático, por ahí pueden empezar. Nosotros sí lo vamos a exigir, porque no solamente lo vamos a exigir judicialmente,
hay un mensaje político que ellos tienen que dar. Porque acá se habla mucho de la paz, de la reconciliación, de que ellos representan a la democracia, el respeto a la ley. Bueno, acá hay dos decisiones absolutamente ilegales e inconstitucionales. Ahí tú tienes una posibilidad de obrar bien. Si no obras bien políticamente, ya está claro en qué lugar estás y se va a quedar en evidencia. Y nosotros en ese lado vamos a seguir dando la lucha que es jurídica, que es la que corresponde al tema del amparo, pero también la lucha que es política, que es hasta el final, vamos a pedir que se reconozca que esto fue un error. Y ellos tendrán que asumir el costo político de lo que han hecho, porque aquí no han sacado a cualquier persona. La doctora Delia Espinosa era la fiscal de la Nación por mandato constitucional. Aquí tratan de minimizar que era una funcionaria más. No, no, no. Acá era la máxima autoridad del Ministerio Público y se la tumbaron sin ningún motivo. Entonces, aquí sí vamos a ser muy claros de que ese costo político van a tener que asumirlo. Y esa responsabilidad ante el país van a tener que asumirlo. Y eso, cuando de alguna manera cambie el poder, porque el poder cambia, hay que recordar que todo vuelve. Y la doctora es joven y yo también soy joven, así que tenemos para rato para defender esto hasta que sea revertido, y hay que saber de que estas decisiones tienen consecuencias políticas, y cuando ha habido una concertación delictiva alrededor, tienen consecuencias penales. Entonces, Mira, tienen que darse cuenta de ello. ojalá que vaya por la vía penal, legal, judicial, porque a pesar de que suene muy lindo y democrático y que todos esperamos que un eventual gobierno de Keiko Fujimori le vaya bien, contrario a la oposición que si es que era del contrincante político deseaban que le vaya muy mal, yo no creo que eso suceda, por un motivo. La doctora Delia Espinosa es muy candidateable, presidenciable, aunque ella haya dicho en múltiples ocasiones que no le interesa ocupar un cargo político. Al fujimorismo no le gusta tener adversarios reales con quienes pueda competir de tú a tú, y sabe que tiene un respaldo popular grande la doctora Delia Espinosa. Y así como no les ha importado en casos previos, como por ejemplo Salvador del Solar, que dijo muy claramente que no le interesaba volver a la política, ellos saben utilizar argucias legales para inhabilitar, tal cual la palabra que calza con lo que han hecho, del ejercicio de cargo público a personas a quienes puedan considerar oponentes. Así que permíteme dudar. Bueno, yo he conversado Vamos a con ver. la doctora y su intención es regresar ahorita al Ministerio Público. Esa es Sí, ella ha dicho eso, su pero única intención en este momento, y creemos que claro, siendo ella una funcionaria de carrera, lo único que correspondería es restablecerla en sus derechos. claro, Ya es toda una vida, una carrera. todo ese juego político que ellos tienen, y que obviamente entiendo a lo que tú te refieres, ellos obviamente tienen esa predisposición, eso se tiene que terminar porque, a ver, Ojalá. al final ellos tienen que ver lo que pasó en el gobierno de Fujimori. Se formó una oposición democrática y surgieron varios líderes políticos. Primero estuvo Andrade, luego estuvo Castañeda Locio, luego estuvo Toledo, estuvo Enrique Sileri, estuvo Pérez de Cuellar, estuvo Paniagua, estuvo gente de mucho nivel. Entonces, creo que ellos no están visualizando que tarde o temprano la oposición se va a conformar. Y no es quién es el que está ahí, porque tarde o temprano los liderazgos finalmente en estos procesos van cambiando. Entonces uno puede inhabilitar a uno, pero va a haber otro. Y si ellos continúan en esta lógica de demolición de los rivales, que es lo mismo que hizo su papá, porque su papá le hizo una contracampaña brutal a Alberto Andrade, a Castañeda Locio, finalmente salió Toledo. Va a haber una presión social. Ella tiene que entender que ella ha sido elegida con menos del 20% en la primera vuelta. O sea, menos Así de un es. quinto del país la considera ella la mejor opción. Entonces, ella no puede, vamos a decirlo, pretender que tiene legitimidad suficiente para seguir sosteniendo este tipo de decisiones que son absolutamente abusivas y arbitrarias. Y todo el país, salvo la gente pues que ya está
absolutamente, vamos a decirlo, parcializada hacia un lado y que tiene un sesgo terrible, cualquier persona, y esto lo han dicho abogados incluso muy contrarios a la posición de la doctora Delia Espinosa, penalistas y constitucionalistas, lo han dicho. Estas inhabilitaciones son absurdas, no tienen sustento legal, no tienen consistencia jurídica y además de lo que ya nosotros hemos advertido, tienen vicios en el debido proceso, en el mismo procedimiento parlamentario, que van a generar una nulidad. Tarde o temprano, esto se va a revertir. Tarde o temprano. Tal y como lo dijo el juez Checli, que determinó que no habían presentado ningún elemento probatorio para las acusaciones que le hacían en la primera inhabilitación. Y el propio Ministerio Público lo ha dicho. Entonces, si esa primera inhabilitación, a nivel penal, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con todo lo que hemos visto, con todas las amenazas que hay sobre ellos y presiones, han dicho, ya esto es absurdo, ya esto no lo podemos sostener. Bueno, ya, en la vía penal esto se cae. Entonces, obviamente, si se cae en la vía penal, también se tiene que caer en la vía constitucional. Y la segunda también se va a caer, estimada Manuela, porque tú no puedes inhabilitar, sancionar políticamente a alguien por hacer su trabajo, por cumplir su función. Punto. O sea, es la función del fiscal de la Nación de establecer denuncias constitucionales. Y si hay congresistas que cometen presuntos actos de corrupción o presuntos delitos, deben ser investigados. No tienen por qué, en represalia, en venganza, inhabilitarla por 10 años. Tiene sentido alguno. Esta es todavía más absurda aún. Bueno, las dos, pero una en la que alguien que es investigado por percibir doble sueldo del Estado dentro del ejercicio de las funciones de a quien le correspondía hacerlo, entonces dice, ah, no, yo me voy a vengar de ti, entonces no voy a permitir que me investigues ni a mí ni a nadie. Muchas gracias, Rodolfo, por tu tiempo y estaremos entonces a la espera de cómo evoluciona este nuevo amparo presentado y bueno, los mejores deseos y un abrazo fraterno siempre para la doctora. Muchas gracias, estimada Manuela, y seguimos en la lucha por restablecer los derechos de la doctora. Gracias, Rodolfo. Ha sido Rodolfo Pérez, quien es abogado de la doctora Delia Espinosa, ex fiscal de la Nación, y que nos contaba, pues, que han presentado esta demanda de amparo, ¿no? Ante la oficialización que ha hecho el Congreso hoy de la única inhabilitación que todavía les queda vigente, que es la segunda, recordemos, por el caso de la denuncia que hace contra los congresistas que utilizaron, porque esto es lo grave, utilizaron su cargo para legislar a favor de sus propios beneficios, para modificar una ley y quitarle el tope a los ingresos que percibían por haber sido ejercido la función militar y en adición a eso percibir un sueldo del Congreso. Mundo de locos al revés, pero sucede en el Perú. Vamos a una pausa con el siguiente video y ya regresamos. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero. Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa. Se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable Cocina Fácil con Pollo. Deliciosas recetas para el día a día con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos. Sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario El Popular. Bien, y hablando de congresistas que hacen uso del efímero poder al que han logrado acceder gracias a un escaño en el Congreso para legislar a favor de sus intereses, ideologías o beneficios, pues resulta que la pastora evangélica Milagros Aguayo decidió que quería manchar, eliminar una fecha histórica e internacional como lo es el mes del orgullo, que está establecido en el mes de junio, y quería formalizar que este sea el mes de la familia, pese a que, y escuche con atención, en el Congreso ya existían dos fechas oficiales y formales para reconocer a la familia,
Y pese también a que es increíble que el tiempo y los recursos del Estado estén siendo invertidos en nimiedades como estas, en absurdos como este, en un país que tiene tantas necesidades y carencias reales. Si quiere ocuparse de la familia, podemos darle 700 casos de familias en Condorcanqui que están esperando justicia, si tanto le preocupa a la pastora Milagros Jáuregui el tema de las familias. Pero bueno, volvamos un poco al comentario inicial que tiene que ver con la intención detrás de esta congresista de Renovación Popular de manchar, de eliminar, de borrar, de banalizar una fecha histórica de lucha política y además social, como lo es el mes del orgullo. Está conectado con nosotros Jorge Apolaya, quien es cofundador y vocero de la Marcha del Orgullo. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien, Jorge, mucho que hablar en los minutos que tenemos, pero empecemos por esta recapitulación de la decisión que tomó el Congreso, apoyando esta propuesta legislativa de Milagros Jauregui, de establecer junio como el mes de la familia, cuando ya habían fechas para ello y cuando sabemos que históricamente este es un periodo corto, breve, pero significativo para reconocer la lucha de la comunidad LGTBIQ+. ¿Cómo lo han tomado ustedes como colectivo? Sí, bueno, primero con mucho asombro, porque creo que hay una actitud de borrado o de intentar eliminar a la población LGBTI, ya sea de forma simbólica o de forma amparándose en las leyes, ¿no? Primero, yo creo que lo que promueve la pastora es una actitud divisionaria, pero además una actitud em, ideologizada de la familia que a ella le gustaría que puedan existir en el país bajo sus propias creencias. Pero en el Perú, más del 30% de familias está jefaturada por una mujer. En el Perú existen cientos de familias, miles de familias que no necesariamente son el modelo de la familia que la señora y su religión promueven y que además intentan impulsar desde las leyes. Entonces, para nosotros, primero ha significado asombro, pero en medio de este Congreso totalmente deslegitimado, realmente ya a veces nada nos sorprende. Igual lo hemos tomado con una actitud de mirar realmente qué cosa nos quiere decir con esto y la verdad es que nosotros creemos también en la familia, pero sobre todo en las familias y hace muchísimo tiempo, hace 24 años, marchamos por las calles de la ciudad exigiendo el respeto por la vida de todas las personas, es decir, que nadie tenga que sufrir ningún tipo de violencia, especialmente las personas LGBTI en ninguna etapa de su vida, incluyendo la niñez y la adolescencia LGBTI. Sí, como tú lo has dicho muy claramente, las familias está perfecto que se celebren, pero no dentro de un único modelo de cómo debe ser una familia, porque las familias son diversas. Hay familias monoparentales en el Perú, como has mencionado, muchas familias lideradas por mujeres en solitario, familias con dos mamás, con dos papás, que siguen estableciendo de la misma manera en la que una familia, digamos, tradicional la base del amor, ¿no? Y que deberían ser también incluidas porque deberían tener los mismos derechos. Vamos a escuchar brevemente cómo justificó la pastora evangélica esta decisión y vuelvo contigo. Una abuela criando a sus hijos es una familia. Una tía criando a sus sobrinos es una familia. Por eso es que en el proyecto no se ha especificado ningún tipo de familia. Luego, número 2, no tiene nada que ver, señor presidente, con ningún sesgo ideológico. Estamos hablando de una crisis moral que tiene nuestra sociedad. Y estamos hablando de poder separar un mes donde las municipalidades, los colegios, todas las instituciones puedan tener terapias, clases, porque no podemos permitir más violencia doméstica, no podemos permitir más mujeres maltratadas, no podemos permitir más niños abandonados, no podemos ver que la sociedad se está desmoronando porque hay una falta de preparación. El conocimiento, señor presidente. Sin embargo, esto fue lo que señaló en otro espacio en el que deja claro que miente cuando dice que no tiene que ver con ningún tipo de sesgo ideológico. Escuchemos.
existe la ley para poder derogar, digo, para poder establecer el mes de la familia. Porque normalmente el segundo domingo de septiembre tenemos el Día de la Familia. Pero, oh, qué casualidad que hoy lo han decretado el Día del Pan con Chicharrón para desaparecer el Día de la Familia. Entonces, lo que yo he hecho ya es una ley que la voy a tener que ver en el segundo periodo, que es determinar el mes de junio como el mes de la familia, para que todos los colegios estudien cómo se atiende y se relacionan con un abuelito, qué derechos tienen las personas de la tercera edad, cómo que se les enseñe por etapas el cuidado del ser humano, ¿no? Y no solamente, Día de la Familia, globos, un show. No, 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 no. Déjame enseñarte cómo vas a tener una buena familia y una familia funcional y no disfuncional. Entonces les estamos quitando el mes de junio. Bien, Jorge, ahí está. Entonces es evidente que la señora Milagros Jauregui sí tiene pues una intención de borrado de una lucha histórica. Sin embargo, ustedes han resistido y este año nuevamente, pese a todas las trabas que han tenido también en años anteriores, se está organizando una marcha por las calles de Lima. Cuéntanos un poco sobre esta convocatoria, que es de hecho para este sábado 27, ¿verdad? Sí, bueno, en principio decir que solo para rescatar rapidísimo nada más lo que acabas de pasar, que hay una gran contradicción entre lo que dice la pastora, entre lo que intenta justificar a través del proyecto de ley, porque ella lo que dice es que hay que evitar la violencia dentro de las familias, pero cuando ella promueve el ideal de de un solo modelo de familia, lo que está diciendo es que lo que está diciéndonos es que la población LGBTI dentro de las familias no existen y nosotros realmente, y hago ahora el gancho con lo del día sábado, es que si marchamos por las calles de Lima, lo hacemos junto a nuestras familias. Es que además si nos hemos organizado en estos últimos 20 años, más de 20 años, es porque tenemos familias que nos han impulsado desde el valor de la justicia, la verdad, incluso el perdón. Entonces, yo creo que la señora no termina de entender incluso sus propias estrategias porque se termina dando balas en los pies cuando intenta justificar su proyecto de ley diciendo que quiere evitar la violencia. ¿Cómo quiere evitar la violencia la señora cuando justifica que las niñas sean víctimas de tortura producto de violación sexual? Entonces, obligándolas a maternar y mostrándolas luego como un trofeo. Entonces, yo creo que la pastora y lamentablemente congresista y lamentablemente vuelta a elegir para esta legislatura que recién va a iniciar, lo que deja es una valla muy baja respecto de el respeto por los derechos humanos, pero sobre todo las narrativas y las estrategias para prevenir la violencia desde las escuelas. Esta pastora también es impulsora del borrado de los lineamientos para no tener la educación sexual integral en las escuelas. Entonces ahora quiere decir ella que con esta ley intenta prevenir la violencia. ¿Cuál violencia quiere la señora impulsar que se evite si ella misma está impulsando que en los colegios no se enseñe sobre la no violencia, que es justamente lo que enseña la educación sexual integral? Pero bueno, frente a eso, nosotros nos hemos seguido organizando con mucha esperanza. Hace 24 años venimos recorriendo las calles de Lima, llevando un mensaje por la vida y las familias, y hemos declarado a partir de este año que la Marcha del Orgullo pasará a denominarse Marcha del Orgullo por la vida y por las familias. Es Me decir, encanta. nosotros vamos a reivindicar todas las vidas y todas las familias, y todas las vidas y todas las familias están invitadas. Este 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana, abrimos la convocatoria y a las 3 de la tarde recorreremos las calles del centro de Lima. Terminaremos otra vez en la misma avenida de la Peruanidad. Así es que, bueno, invitamos a todas las familias que creen que nadie debe ser violentado dentro de las familias por ningún motivo, sea de raza, discapacidad, por género, por orientación sexual, por identidad de género. Toda aquella familia que cree que nadie debe ser violentado es bienvenida el día 27 de junio a la Marcha del Orgullo. Y todas aquellas personas que creemos que debemos vivir, que tenemos derecho a vivir una vida digna, una vida con oportunidades y una vida que sea vivible y que no sea una vida con traumas, ni mucho menos con prejuicios, también es bienvenida ese día 27. Me encanta, Jorge, porque siento que los movimientos antiderechos se han apropiado de palabras como familia y vida, haciendo creer al común denominador
que todo aquel que se atreva a cuestionarlos es anti vida y anti familia, cuando es todo lo contrario. Hablar de disidencias, hablar de diversidad, es hablar de dignidad de vida para todos, es hablar de derechos para todos, es hablar de que absolutamente ninguna vida se quede por fuera, porque la vida no nos puede importar solo mientras está en el útero y luego, una vez que llega al mundo, entonces nos hacemos los desentendidos. Y si esa vida no piensa, no actúa, no ama como ellos quieren que viva, entonces deja de ser una vida que importe y deja de ser una familia que calce dentro del modelo, como cuando tú lo has dicho muy claramente, ¿no? El erradicar la violencia parte de la no discriminación. Si quieren realmente erradicar las violencias al interior de las familias, entonces fíjense también de que se hable de inclusión, de diversidad, de no al bullying homofóbico, de no a la discriminación por orientación sexual, de familias que sean, ojalá, cada vez más receptoras de sus propios hijos, porque hay mucho dolor en la vida de las personas que por años ocultan, ¿no? Por el temor de ser discriminados, señalados, excluidos de sus propias familias. Entonces, ojalá que ese mensaje fuese distinto. Jorge, para cerrar, solamente quería recordar, con Rafael López Aliaga como alcalde, tuvieron muchos problemas en años anteriores con respecto a la organización de las marchas, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones se les prohibió el uso del espacio público y sin embargo, pues encontraron la manera de sacarlo adelante, como ha sido este año cuando Renovación sigue teniendo la potestad de la alcaldía de Lima. Sí, ha sido titánico, ha sido insufrible también, porque las solicitudes se enviaron el mes de noviembre y no ha sido hasta el mes de marzo que la municipalidad se ha dignado recién a respondernos. Sin embargo, nosotros hemos persistido por la vía de lo que le corresponde a la ciudadanía. Nosotros partimos de un principio básico. Independientemente de en manos de quién esté la administración municipal, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, tenemos derecho a ser atendidos, tenemos derecho a ser atendidos como cualquier ciudadano. Entonces, cuando nosotros no se nos atiende con la misma celeridad que se atiende al 42K, a la procesión del Señor de los Milagros, con la cual no estamos en contra, todo lo contrario, las personas LGBTI van a la procesión, las personas LGBTI van a las maratones, las personas LGBTI asistimos a los eventos culturales. Creemos que Lima debe ser una ciudad para todas las expresiones, la del orgullo, las religiosas, las culturales, absolutamente todas. Ninguna debe borrar a otra. Sin embargo, a nosotros nos han tratado de una manera distinta. Nosotros hemos ido a tocarle la puerta y nos responden después de 3 meses, después de 4 meses, cuando nosotros hemos recién tenido que salir a los medios de comunicación para insistir y además, en principio, lograr un primer recorrido que significaba cerrar 2 puertas de emergencia del Hospital Rebagliati. Una vergüenza para esta gestión que ya nos deja, porque eso es inadmisible, cerrar 2 puertas de emergencia de un hospital. Luego de eso es que ellos se dan cuenta de su error y luego remiten un último expediente que, además, dicho sea de paso, tienen un conflicto con la ATU, porque para ATU no es la mejor ruta, la que se ha decidido, pero le hemos dicho, señores de ATU, es un tema que a nosotros no nos compete, necesitamos que cierren las estaciones España y Quilca cuando la Marcha del Orgullo pase por la Avenida Alfonso Ugarte, porque la Marcha del Orgullo no está compuesta solamente por gente joven, van nuestras abuelas, nuestros abuelos, niños, niñas y adolescentes de bloques escolares que cada año llegan mucho más. Y necesitamos que la municipalidad asuma su rol de cuidar a la ciudadanía, que la policía asuma su rol de cerrar las pistas, que el Ministerio de Salud asuma su rol llevando las ambulancias, que SAMU asuma su rol llevando las ambulancias, que los bomberos asuman sus roles también prestando la atención debida y respondiendo a las cartas que hemos enviado. Entonces, ha sido un año difícil, un año hostil, y esperamos que la promesa de la candidata a la alcaldía por la Municipalidad de Lima, Susel Paredes, que ha hecho el día de hoy en la conferencia de prensa que acabamos de tener al mediodía, donde ella ha colocado una promesa de campaña diciéndonos que volvemos a la Plaza San Martín de ser ella alcaldesa este año en las elecciones de octubre. Bueno, ojalá que no sea solo
una propuesta de una candidatura, ¿no? Sino que todas las diversas candidaturas que han sido ya aprobadas por el jurado tengan en cuenta a un grupo poblacional que durante años ha sido minimizado y discriminado y que tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano del uso del espacio público, así como lo hemos visto ahorita, tremendas marchas que ha hecho cada agrupación política para alegar fraude o para hacer sus mítines o sus cierres o simplemente hacer proselitismo. Exactamente el mismo derecho tienen que tener personas que además están luchando por sus derechos. Jorge, te agradezco muchísimo este tiempo y que todo en la marcha salga espectacular. Hagamos un recordatorio breve, punto de encuentro y hora para todas las personas que quieran sumarse este sábado a la Marcha del Orgullo. Bueno, el punto de encuentro es en la Avenida de la Peruanidad. Los carros alegóricos pueden llegar únicamente de 6 a 10 de la mañana. La Avenida de la Peruanidad va a ser cerrada para los carros, para el tránsito vehicular, particular y público a partir de las 7. A las 9 de la mañana nos concentramos desde las 9 de la mañana todos los que quieran llegar y a las 3 de la tarde partiremos por las calles del centro de Lima, terminando otra vez en la misma Avenida de la Peruanidad y montaremos un escenario que nos acompañará un evento artístico-cultural hasta las 11:30 de la noche en la Avenida de la Peruanidad. Bienvenidos, Hermoso. bienvenidas todos y todas. Me encanta, Jorge. Muchísimas gracias y todos los éxitos para que el sábado todo salga hermoso. Gracias, Manuel. Un abrazo. Bien, y con eso, querido público, nos despedimos. Porfa, switcher, denme un minutito de leer comentarios. Ya sé que otra vez me fui volando en el tiempo. A ver, Jorge nos dice, Roberto Sánchez es un mal perdedor al no reconocer el eventual gobierno de Keiko y así dice ser un demócrata. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, Ruth dice, nuestro deber es rescatar al Perú de manos de estos asaltantes. Podría ser cualquiera. A ver, nos queda Barrera Rospigliosi y a su jefa Keiko. Están copando instituciones para destrozar a los peruanos que levantan la voz. Muy preocupante lo que ha aprobado el día de hoy el Fujimorismo. Aguayo es una desalmada, hace negocio con las menores violadas, dice Ruth. Que la pastora busque justicia, nos dice Leslie, para los parientes de las más de 50 familias que vivieron el luto durante el gobierno de su amiguísima Dina. Completamente de acuerdo. Ahí hay familias destrozadas, señora Jauregui, por si es que tanto le interesa el tema. Bien, y con eso cerramos. Nos encontramos mañana miércoles. No se olviden de lo importante que es para nosotros que nos dejen su interacción, sus likes, sus comentarios. Besos, abrazos y comentarios de todo tipo, positivos y negativos también. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana. Que tengan una linda tarde. Chao, chao. Hay mirada firme y voz segura. No más